Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como siempre, les damos la bienvenida a esta edición central de Senado Noticias para revisar informaciones legislativas y también de la actualidad. Los dejamos con los titulares. Comisión Mixta retomó votación sobre proyecto de identidad de género. Diversas propuestas se entregaron invitados en Comisión de Agricultura en el marco de proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. Comisión de Salud conoció detalles de denuncia por colusión de médicos en la región de Valparaíso. Y para hoy en el ex Congreso Nacional en Santiago estaba fijada una nueva reunión de la Comisión Mixta para ver el proyecto de identidad de género. Para conocer más detalles, tomamos contacto de inmediato con el periodista Julio Escobar. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches. Una jornada en la Comisión Mixta de Identidad de Género donde se comenzó ya a debatir respecto a la inclusión o no de los niños y niñas y adolescentes en este proyecto de ley que, recordemos, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Básicamente se estuvo debatiendo sobre las tres propuestas que están sobre la mesa. Algunas de ellas tienen detalles que ir modificando, pero básicamente a grosso modo es una propuesta encabezada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe que habla de incluir solamente a los mayores de edad, es decir, que los menores de 18 años no tengan acceso a esta ley de identidad de género. Hay otra propuesta que habla que los niños o adolescentes entre 14 y 18 años sí puedan acceder, pero por la vía judicial. Hay otros que quieren hacerlo solamente por la vía administrativa, es decir, que puedan acceder pero sin tener que judicializar esta situación. E incluso hay otra propuesta para que los menores de 14 años puedan hacer también el cambio de su nombre y sexo registral, pero solamente por la vía judicial, accediendo a tribunales de familia con una serie de requisitos. Yo te decía que también hay detalles sobre cada una de estas propuestas que hay que ir viendo y afinando si es que son congruentes también con la propia ley. Por ejemplo, el gobierno plantea que entre los 14 y 18 años se pueda hacer el cambio de nombre y sexo registral, pero solicitando una serie de exámenes médicos y de requisitos que, a juicio de algunos senadores, irían en contra del principio de la no patologización, algo que se votó a favor durante la semana anterior. Por ende, hay que poner en resguardo también los derechos y las voluntades de los adolescentes en este caso. Pues bien, es en base a estas tres propuestas que se generó el debate durante esta sesión de la Comisión Mixta, que no votó ninguna de estas propuestas ni a favor ni en contra, sencillamente se dedicó a debatirlas, a plantearlas, y ya se espera que durante la próxima sesión se pueda entrar en votación las propuestas tanto como de senadores, también como del gobierno. A continuación escuchamos declaraciones de los senadores que hablan un poco sobre las perspectivas que hay, diferentes, sobre cuál podría ser el futuro de esta ley de identidad de género, considerando que luego tienen que ir a cada una de las cámaras, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para su respectiva aprobación. Hacen un poco un análisis de cuál es la situación y cómo ellos avisoran el futuro de este proyecto de ley. Esos artículos son de votación de quórum, de 4/7, son 25 en la Cámara de Diputados, en el Senado, y en la Cámara de Diputados son sobre 80, 85, 86. Entonces, la viabilidad política está presente y ahoga bastante un debate que varios quisiéramos que fuera mucho más, hablo personalmente, que fuera mucho más de cara a toda la ciudadanía en la sala de la Cámara. Un artículo separado para llevar esa discusión a ambas salas, para regular por menores de 14 años, por la vía de tribunales de familia, con requisitos tal vez, ahí sí pueden ser 2 años de acompañamiento, poner más requisitos para dar más tranquilidad, ¿no? Y estabilidad al proceso. Y eso ponerlo por separado, de tal manera que el consenso que se adquiera en la comisión mixta de 14 años hacia arriba no se caiga. Es un tema que vamos a evaluar, pero uno siempre deja reserva de constitucionalidad en la medida en que se van aprobando aquellos artículos que consideramos son complejos y pueden atentar contra algún principio de la Constitución, de manera de poder, con posterioridad y en conjunto con el resto de los parlamentarios, evaluar si es conveniente y pertinente ir al tribunal. Ahí están cada una de las apreciaciones. Por un lado, Jacqueline Van Rysselberghe ha hecho reservas de constitucionalidad o las ha anunciado respecto a ciertos artículos de este proyecto de ley, mientras que los otros senadores están buscando alguna forma para poder llegar a consenso sobre algunos artículos que podrían salir de la comisión mixta consensuados
y con una aprobación que podría darse luego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y votar en separado otras partidas, por ejemplo, como la inclusión de menores de 14 años, de modo tal que se legisle de igual forma y de alguna manera para los adolescentes, los niños entre 14 y 18 años de edad, pero que se haga y no se pierda en definitiva este proyecto de ley, que podría también votarse como una partida completa, pero la intención es que sí, los artículos y las generalidades de este proyecto que sí generan consenso puedan ser aprobadas luego, y que los demás puntos que generan mayores discrepancias puedan ser votados en particular. Valeria. Muchas gracias, Julio, por tu informe. Vamos a estar atentos entonces a todo lo que ocurra con este proyecto de ley. Y nosotros cambiamos totalmente de tema porque durante esta jornada sesionó también la Comisión de Agricultura. En esta instancia se recibieron a diversos invitados que conversaron respecto a este proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. Los detalles en la siguiente nota. Es un tema que cada vez toma más relevancia por tratarse de un recurso esencial para la vida. Los altos índices de sequía en Chile preocupan, pues esto ya ha afectado el consumo humano y uso agrícola en algunas localidades. Es por eso que a través de la reforma al Código de Aguas se pretende regular su distribución y uso. El proyecto de ley, que lleva años en tramitación, ya está en segundo trámite constitucional en el Senado, y la Comisión de Agricultura este lunes retomó el debate. Hoy día yo creo que si hay algo que tenemos claro, que el agua es uno de los grandes temas para el futuro desarrollo del país, y por lo tanto debiera tratarse con esa independencia, con esa profundidad. Especialistas, movimientos ciudadanos y representantes de asociaciones indígenas formaron parte de la discusión. En la instancia se planteó la idea de crear un organismo de administración autónomo, pero también la revisión de algunos artículos, pues no se consideraría el uso de regantes indígenas en este proyecto de ley. Incorpora también en esta propuesta la revisión de esta comisión de la posibilidad de crear paralelamente a unos tribunales especiales, paralelamente a la transformación de la Dirección General de Aguas. Nosotros funcionamos como Asociación Indígena de Regantes, estamos reconocidos por la ley indígena, pero nos preocupa que no se incluya en esta reforma como asociaciones de regantes indígenas. Esa es nuestra preocupación en cuanto a la reforma del Código. Creemos que es importante que el Estado sea capaz de caducar algunos derechos cuando, por ejemplo, dice el artículo 5 bis, la autoridad esté cumpliendo con su deber de velar por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. Iniciativa que, entre otras cosas, aseguran es fundamental agilizar su tramitación, pues a través de esta reforma se garantizaría el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y regulación de uso agrícola, pero también se entregarían más atribuciones a la Dirección General de Aguas. Y senadores integrantes de la Comisión de Salud conocieron nuevos antecedentes de esta denuncia por colusión de 111 médicos de la región de Valparaíso. Más detalles los tenemos en el siguiente informe. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra la Asociación Gremial de Cirujanos de la Quinta Región y contra 111 médicos con especialidad en cirugía. En el requerimiento, la Fiscalía afirma que los médicos especialistas han acordado, al menos desde el año 85, actuar de manera colectiva en el mercado relevante mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios, realizando prestaciones a precio colusivo. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de estos con las ISAPRES y en el monitoreo y sanción de los desvíos. El hecho fue abordado por la Comisión de Salud del Senado, donde los legisladores reflexionaron sobre los precios que fijan las ISAPRES junto a sus prestaciones y que afectan a los pacientes, además de la necesidad de terminar con la integración vertical y las prácticas abusivas, como lo es la colusión. La integración vertical de las ISAPRES es totalmente nefasta para los pacientes, porque además los planes cerrados
hace que los pacientes los envían a prestadores a los cuales están obligados a ir, no existe la libre elección y además abusan de establecer o fijar precios, también lo hace la ISAPRE, una actitud que yo considero que es también de cartel, de fijar precios a los prestadores, en este caso a los médicos. Nosotros pedimos los antecedentes de que dispone la Fiscalía Nacional Económica, que llevó al requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia. Del mismo modo también concurrió el Colegio Médico, ha sostenido que esto se debe más bien a un requerimiento de la ISAPRE. Creemos que este tema hay que clarificarlo porque no puede afectar finalmente a los pacientes. Y este es el tema que nosotros hemos puesto en discusión. Este es un tema que no se va a resolver por esta vía, sino que por la vía judicial. Sobre este caso, la Fiscalía además pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que aplique una multa de 1.000 unidades tributarias anuales, equivalentes a casi 569 millones de pesos, a la asociación gremial y que este monto sea pagado solidariamente por médicos requeridos. Además, solicitó que ordene la disolución de dicho gremio lo antes posible. Y luego de los anuncios del presidente, Sebastián Piñera, un grupo de parlamentarios busca impulsar la ley espejo del Metro de Santiago. ¿Quiere saber de qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota. Estamos agregando 57 kilómetros adicionales, es decir, aumentando en casi un 50% la red actual, 44 nuevas estaciones e incorporando a 5 nuevas comunas a la red del metro. Fue uno de los anuncios del presidente Sebastián Piñera en su reciente cuenta pública, la línea 3 del Metro de Santiago ya en construcción para unir Quilicura, Conchalí e Independencia, la creación para 2026 de 3 nuevas líneas, 7 paralelo al río Mapocho, línea 8 por la Florida, 9 a La Pintana y la extensión de la línea 4 hasta Bajos de Mena. El costo aproximadamente $4.000 millones, inversión que diferentes senadores valoran, pero solicitan sea replicada en regiones, tal como ocurrió en su momento con el Transantiago. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Transportes, senador Alejandro Navarro. Tenemos un consenso transversal en lo político, de que si van a construirse 3 líneas del metro en la región metropolitana, tiene que haber una ley espejo del metro, tal como la existe y ha habido en torno al Transantiago. Si se van a meter $3.000 millones en cada línea, que fue el costo de la última línea del metro, esto tiene que estar reflejado en inversión de regiones. De eso no hay duda, y por lo menos yo no estoy disponible para votar a favor de una inversión que solo favorezca a la región metropolitana. En el seno de la comisión hay consenso en que no se trata de no valorar una inversión que beneficiará a más de 3 millones de capitalinos, sino, como apuntó el senador Alejandro García Huidobro, de repartir equitativamente los montos y subsidios de todos los chilenos. Pero ¿y las regiones que financiamos todo esto? ¿Qué compensaciones vamos a tener? Debiera existir también, igual como tenemos en el Transantiago, una ley espejo del metro. Nos van a decir, es que estos son créditos internacionales, el país paga los créditos a la larga. Y dicen, nos van a decir, bueno, pero esto lo van a pagar los propios usuarios. Veremos, porque en el Transantiago el nivel de subsidio es dramático y por lo tanto no sabemos efectivamente cuál va a ser el camino concreto que vamos a recorrer respecto de lo que van a ser las inversiones en el metro. Fue el senador Alfonso Durresti quien, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, acudió a la instancia de Transportes para recordar a la ministra del ramo la firma de un protocolo con el Ejecutivo sobre la necesidad de inversión equitativa en regiones, donde la ley espejo del metro aparece como una nueva oportunidad de concretar este anhelo. Nadie podría estar en desacuerdo sobre la prolongación de distintas líneas, la creación de nuevas líneas, la llegada hacia el sur de Santiago, una línea paralela a la línea 1 que hoy día se vuelve insoportable. Pero no es posible que mientras Santiago sigue mejorando y mejorando su sistema de transporte público, tenemos grandes conurbanizaciones como el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, Coquimbo La Serena, Puerto Varas, Puerto Montt, en que carecen de sistemas de transporte. Mientras el Ministerio de Transportes indicó que en 2021 comenzarán los trabajos de las nuevas líneas del metro en Santiago, los senadores de regiones, recordando que son 39 de los 43 representantes del Pleno, anticiparon que de ser necesario y no acogerse su petición de una ley espejo del metro, harán presente su rechazo a los fondos del presupuesto 2019. Y ahora ponga mucha atención porque después de esta edición de Senados Noticias Central, usted podrá ver un nuevo capítulo del programa de Sergio Campos, Profundidad de Campos. En esta instancia conversó con el senador David Sandoval. ¿Quiere saber de qué hablaron? Se lo contamos en el siguiente adelanto.
¿Qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Una invitación para este lunes. En Profundidad de Campos conversamos con un hombre que representa a una zona austral de nuestro país. Fue parlamentario, fue también alcalde en comunas de esa región del país. Estamos hablando de la zona de Aysén. El senador David Sandoval de la UDI nos revela cuáles son sus intenciones en la Cámara Alta del Congreso Nacional, cuáles son sus planes, cuál es la visión, por ejemplo, acerca del aborto en 3 causales. Yo estoy absolutamente en contra del aborto en cualquiera de las 3 causales. Todo eso y mucho más aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Entrevista que usted podrá volver a revisar también a través de nuestras diversas plataformas, como por ejemplo en nuestra página de YouTube. Acá usted puede ver diversas informaciones que subimos cada día el equipo de Senado Noticias. Por ejemplo, las entrevistas que se hacen los días de sesiones a los parlamentarios, también revisar las ediciones de Senado Noticias Central y también Senado Noticias AM y además todas las entrevistas que usted puede ver y las informaciones están acá en YouTube. Y de esta forma entonces nosotros concluimos, pero los invitamos a que continúen en nuestra sintonía. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.